Hoy vamos a hablar de la convivencia, de las dos formas de convivencia y de cómo en ellas hay esas dos posibilidades que consideramos en este curso del lirismo y el prosaísmo. El punto de partida, naturalmente, es que el hombre es forzosamente conviviente. La convivencia es una condición intrínseca del hombre. Recuerden ustedes el texto del Génesis: para la creación de la mujer no es bueno que el hombre esté solo. Y aparece la mujer precisamente como compañía, es decir, Adán debió estar solo muy poco tiempo, de modo que enseguida tuvo la compañera, Eva. Y esto evidentemente es la condición misma de la vida humana. Ha habido hay esa famosa expresión "ve soli", ay del solo, ay del que está solo. Evidentemente la soledad que es valiosa, la soledad es preciosa, pero es la soledad como retracción de la compañía. Es decir, uno se queda solo de alguien, se queda solo de los demás. Y por consiguiente la soledad es secundaria respecto de la compañía, que es primaria. Y se puede naturalmente, y esto sí es fundamental, se puede tener una visión negativa de la compañía. Piensen ustedes la famosa frase que hizo muy popular y conocida Hobbes: Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Yo pienso más bien que Homo homini agnus. Más bien resulta que el hombre es un cordero para el hombre. Hay una actitud también que me parece muy negativa, de dependencia, de subordinación, de entrega del hombre como cordero al supuesto lobo. Quizá la fórmula más negativa de todas es la de Sartre: l'enfer c'est les autres. El infierno son los otros. Es la interpretación más general y más negativa de la compañía, en definitiva, de toda compañía. Creo que es un profundo error, pero en fin, Sartre lo dijo. Como ven ustedes, es un problema, por una parte, la condición esencial del hombre. Hay, por ejemplo, un texto de Aristóteles que dice que el hombre no puede estar solo. Para la soledad necesita para alguien que sea o más o menos que hombre. Dice etherion etheos, o una bestia o un dios. Pero el hombre no. El hombre precisamente Aristóteles lo va a definir, una doble definición del hombre en Aristóteles. Por una parte, la famosa definición tradicional zoon logonejon, animal que habla, animal parlante o locuaz o locuente, que suele traducirse por animal racional. Veremos que no es exactamente lo mismo. O por otra parte dirá zoon politikon, es decir, animal social. Propiamente es el animal que vive en la polis, en la ciudad, es decir, social, diríamos en términos actuales. De modo que la soledad sería algo o inferior o superior al hombre, o una bestia, un therion, o un theos, un dios. Como ven ustedes, por tanto, encontramos la referencia a la convivencia como algo esencial, pero ya hemos tocado las dos posibilidades, diríamos una positiva, cuyos rasgos trataremos de ver, y otra negativa, de considerar precisamente que la convivencia es algo penoso, hostil, en definitiva, un mal. Pero el hecho es que el hombre nace de padre y madre, es decir, nace de otras personas y es esencialmente dependiente. Hay un hecho fundamental, que es que el hombre nace de una manera totalmente menesterosa. El hombre simplemente no puede vivir solo, porque necesita los cuidados
de los mayores, de los padres en principio, o de alguien que haga sus veces, empezando por la alimentación, la ayuda. Un niño recién nacido simplemente no puede subsistir, muere. Abandonado a la soledad, muere sin más. Incluso esto se prolonga durante bastante tiempo. Siempre resulta conmovedor, pero en fin, muy aleccionador también cuando se ve el nacimiento de un animal. Por ejemplo, se ve cuando un potrillo, o un asno pequeño, o un ternero, o un cordero nacen y inmediatamente se ponen sobre sus cuatro patas, empiezan a tener una vida relativamente independiente. Los mamíferos maman de la madre, pero nada más. Pero en definitiva, a veces desde los primeros minutos, o en todo caso desde los primeros días, tienen una cierta autonomía, una relativa independencia. El hombre, en cambio, no. El hombre durante años no puede vivir por su cuenta, no puede vivir solo, en absoluto. Esto parece una tremenda limitación, por supuesto, y en cierto sentido, claro, lo es, esa dependencia. Al mismo tiempo es la condición precisamente de la realidad humana, esa dependencia, esa forzosa, inevitable convivencia. Porque naturalmente resulta que tiene que convivir de un modo, repito, constante, absolutamente ineludible, por lo menos de un par de años, en que va recibiendo la transmisión de la realidad de los mayores, de los padres y luego de otras personas, pero por lo pronto de los padres, lo cual hace que sea rigurosamente heredero. Los animales no. Los animales no son herederos. Es decir, es evidente que el animal es siempre un primer animal. Es decir, reproduce la forma correspondiente a su especie. El hombre no. El hombre precisamente recibe una herencia. El hombre es forzosamente el depositario de lo que son los mayores, que le transmiten no solamente lo necesario para vivir, para la subsistencia, sino además la lengua. El hombre es animal locuaz, es animal parlante, y recibe no solamente el lenguaje, sino una lengua. No olviden ustedes que hay 3 grados, 3 estratos, que yo analicé hace ya mucho tiempo en la antropología metafísica. Hay el decir que hay muchos decires que no son lenguaje, es evidente que hay formas de decir. Hay concretamente el decir humano primario, el más importante, es el lenguaje, que pertenece no ya a la mera condición humana, sino a la estructura empírica de la vida humana, que tiene lengua. El hombre tiene un músculo dentro de la boca, que es la lengua, y eso le permite tener lenguaje, forma de decir particular, enormemente importante, con un gran relieve. Pero además no termina la historia. Es que hay lenguas, hay muchas lenguas, innumerables lenguas. Este es un fenómeno evidentemente no explicado y nada fácil de explicar, y yo tengo la impresión de que hay una especie de renuncia a explicarlo, lo cual es también bastante grave. Hay lenguas, se habla en muchas lenguas. Cuando se dice que el hombre es un animal locuaz o elocuente, no es verdad del todo, porque evidentemente se habla en una lengua particular, una lengua que es de una cierta comunidad, que puede ser muy grande, en el caso de lo que llamamos las lenguas universales, pero la mayor parte de las lenguas han sido lenguas limitadísimas, lenguas que se hablaban por una comunidad, mayor o menor, pero a veces muy pequeña. Ha habido muchos millares de lenguas, todavía existen varios miles de lenguas, parece que 4 o 5 mil están censadas, lo cual naturalmente esto es de carácter ya histórico-social, no pertenece no ya a la condición humana como tal, ni siquiera a la estructura empírica de la vida humana, a la cual pertenece el lenguaje,
sino que ya es un tercer nivel histórico-social, la lengua. Pues bien, el niño recibe no solamente el lenguaje, no solamente la capacidad de hablar, recibe una lengua determinada que le es también transmitida en principio por los padres, pero que son por una comunidad dentro de la cual el lenguaje existe en forma inteligible. Porque es evidente que decir, sí, el hombre habla, sí, pero si a mí me ponen ahora en mitad de la China, pues resulta que, bueno, puedo hablar, pero no me entiende nadie. Barbarus hic ego sum, quia non interigor ulli, decía Ovidio cuando estaba desterrado en el Ponto Euxino. Aquí soy un bárbaro porque no me entiende nadie. Pues ni entiendo ni me entienden si estoy en una comunidad de una lengua desconocida. Esa experiencia se puede hacer. Hay países en los cuales, bueno, más o menos tienen una cierta familiaridad con la lengua, aunque no se sepa la lengua, pero más o menos se adivina por semejanza con otras lenguas. Yo recuerdo una vez en Estocolmo, me llevó el presidente de la Organización Hispanoamericana de Suecia, me llevó y había un cartel así un poco grande y yo me quedé mirándolo, yo no sé sueco, pero le dije, diga, por casualidad, ese cartel dice que a los perros hay que llevarlos atados. Y me dijo, sí, dice eso. ¿Cómo lo ha entendido usted? Y dice, hay españoles que llevan aquí 3 años y no lo leen. Me dijo. Y bien, yo desde el alemán y el inglés, pues adiviné lo que era esto. Pero ya, por ejemplo, con una lengua como el finlandés no pasa, porque no se parece a nada. Y cuando se parece es peor, porque lento posti quiere decir correo aéreo. Y no digamos si está uno en un país en que la escritura es ininteligible, como en las múltiples lenguas de la India o en el Japón. Entonces, no se puede ni leer, no se puede intentar, ni siquiera intentar leer, porque no se entienden los signos. Porque como ven ustedes, la condición locuaz o locuente queda limitada a una cierta forma particular de sociedad y por tanto de convivencia. Pero en todo caso, el niño recibe todo eso, recibe y se forma su persona, la persona se desarrolla, se actualiza, se manifiesta en una convivencia que es personal. Y esto es importante, porque se trata de personas como tales. El niño está en trato con personas mayores como tales, insisto en como tales. Es decir, los padres en principio, o si no, también puede haber hermanos, o puede haber abuelos, o tíos, etcétera. Personas individuales como tales. Pero hay algo más. Porque he hablado de la lengua. La lengua no es individual. La lengua es un fenómeno social. Es un fenómeno colectivo. Se habla en una lengua que es la lengua de la comunidad a la cual pertenecen esas personas que van a ser las que conviven por lo pronto con el niño. Ahora bien, es curioso porque hay una interferencia. Se puede pensar en que el hombre individual es solo un hombre en cierto modo en soledad, y hay lo social, lo colectivo, la sociedad como tal. Y yo creo que en esto fue Ortega el que lo vio con perfecta claridad. Vida individual y vida colectiva. No solo eso. Ortega introdujo un concepto que me parece capital. Hay lo individual, hay lo interindividual y lo social. Cuando hay varias personas, seguimos en la esfera de lo individual, pero interindividual. Hay varias personas. La convivencia de los amigos, de los amantes, del padre y la madre, de la familia en conjunto, todo eso es interindividual. Se trata de individuos como tales, solo que son varios. Son varios.
Pero hay algo distinto, que es lo social, es lo colectivo. Esto es algo, en cierto modo, no directamente personal, no inmediatamente personal. Son los usos. Es lo que se hace, es lo que se dice. La lengua es un fenómeno capital, naturalmente. Este es un fenómeno social. Es evidente. La manera de vestir, las costumbres, lo que se come y cómo se come. Es evidente que hay ciertas maneras de convivir que están definidas por factores sociales. De modo que tenemos lo individual, lo interindividual, que es la pluralidad de individuos como tales, y lo social. Y naturalmente son tres dimensiones necesarias. No se puede sin más hablar de lo individual y lo social. Esta ha sido una tendencia de la sociología en general que ha dejado fuera esa realidad, digamos, intermedia en que se conservan los rasgos de la vida individual, que son la comunicación, el tener sentido. La vida individual tiene sentido, la vida interindividual también tiene sentido. La vida colectiva no necesita tenerlo. Los usos no son inteligibles, en principio. Hay que investigarlos, hay que averiguar cómo son. Es evidente que hablamos en español, yo estoy hablando en español, y nos entendemos justamente porque no somos ninguno autor de esa lengua. Justamente porque no es nuestro, del español de ninguno de nosotros, sino que es algo que nos preexiste, que usamos. Y entonces por eso nos entendemos. Ahora bien, cada uno lo usa a su manera. Cada uno lo usa con una peculiaridad. El acto de hablar, o digamos de escribir, es un acto personal, es un acto individual. Incluso la voz es variable, nos reconocemos por la voz. Si alguien llama a la puerta, pregunto quién es, y muy frecuente se contesta yo, no soy fulano de tal. Porque la voz es conocida, se identifica por la voz. Es decir, hay un elemento personal y hay naturalmente un estilo de hablar o de escribir que es justamente personal y por tanto individual, dentro de un uso general que es el uso lingüístico. El uso lingüístico que es colectivo, este es colectivo. Pero los usos en principio no son inteligibles. ¿Por qué llamamos a la mesa mesa? Tenemos que pensarlo. Bueno, sí, resulta que en latín se decía mensa y por tanto decimos mesa. Decimos luz porque en latín se decía lux. Decimos agua porque en latín se decía aqua. Sí, esto es la etimología. Pero ¿y por qué los latinos decían lux, mensa y aqua? Habría que buscar la etimología. Son palabras que tal vez proceden del etrusco, etc. En principio no sabemos. La mayor parte de la gente no conoce las etimologías de las palabras. Es decir, sabe cómo se llaman las cosas, o las funciones vitales, las usa, pero esto no es inteligible. Los usos, la manera de vestir, el saludo, no sabemos por qué. No son inteligibles. Es decir, que el carácter de inteligibilidad, de justificación, de responsabilidad, todo lo cual es propio de la vida humana, en lo colectivo no aparece, por lo menos no es forzoso, no es necesario. Ven ustedes, por tanto, cómo nos encontramos con el hecho de la convivencia, con tres niveles, tres estratos de la convivencia, y naturalmente esto tiene un carácter, en principio es un carácter positivo. El hombre nace en una realidad interpersonal, con vínculos profundos que normalmente son de ayuda, de consuelo, de abrigo, de afecto. Esta es la forma capital de convivencia. Puede haber otra, pero esta es la normal y la fundamental, con las excepciones que se quieran, pero esto es lo fundamental. Y por eso, entonces, en definitiva, el hombre vive rodeado de personas también. Decimos que el otro, el prójimo, es un alter ego,
En realidad, si apretamos las cosas, es al contrario. Yo soy un alter tú, porque me conozco al tú antes que a mí mismo. Es decir, el conocimiento de uno mismo es un conocimiento reflejo, en definitiva, no es primario. Es decir, si no hubiera más que una persona, no tendría sentido decir yo. No se viviría como yo. Pero hay el tú. Y entonces yo caigo en la cuenta de que yo soy un alter tú, otro tú. Pero hay una relación, diríamos, de fraternidad, en principio. Fraternidad que tiene un sentido pleno, insisto, un sentido verdadero y pleno, si tenemos un padre común. Este es el problema. Ustedes tomen la visión cristiana de la realidad, dirá que los hombres somos hermanos. Sí, somos hermanos porque somos hijos del mismo padre. Si no tenemos un padre común, ¿por qué vamos a ser hermanos? Esta es la cuestión. No lo somos. La semejanza no es fraternidad. El que seamos semejantes, parecidos, no establece un vínculo entre nosotros. La paternidad sí. La paternidad nos hace hermanos. Esto es capital, como ven ustedes. Pero en todo caso hay la visión, diríamos, positiva de la convivencia, en la cual cada persona tiene que convivir con otras personas, también personas que son semejantes y, además, hermanos, son próximos. La palabra prójimo es lo que quiere decir. El próximo es el próximo. En algunas lenguas se emplea, en francés se dice le prochain, precisamente en inglés se emplea la palabra neighbor, vecino. Es decir, el prójimo es el próximo, el cercano, el vecino, que además es, en la concepción cristiana, hermano, porque es hijo del mismo padre. Hay que imaginarlo, hay una convivencia, hay un intercambio de palabras, es decir, la intimidad personal, la intimidad de cada uno se expresa, se comunica a los demás, se recibe la otra intimidad también. Hay una relación de reciprocidad, hay relaciones positivas de amistad, de amor, en el grado más alto, y por consiguiente esto establece, diríamos, un ambiente, un clima de lirismo de la convivencia. Esto es capital. Dirán ustedes sí, pero no siempre. Por supuesto no siempre. Por supuesto no siempre, porque evidentemente hay relaciones, en definitiva, negativas también. Puede haberlas. Puede haberlas y es evidente que se puede ver al prójimo como un rival. Ahí el rival. Fíjense ustedes que esto se da en la vida animal también. Es evidente, por ejemplo, que hay las luchas entre animales. Por ejemplo, la lucha entre machos por disputarse una hembra en los animales. También lo hay. El hombre puede considerar que el otro no es compañía, es un estorbo, es un rival, es un enemigo, a quien hay que eliminar, o por lo menos dejar fuera de juego, o reducir a algo secundario, o dominar y sojuzgar. Esta es la forma, diríamos, negativa de la convivencia. ¿Qué significa esto? Esto significa, por lo pronto, una cierta despersonalización. Es evidente que al rival, al estorbo, al que nos disputa las cosas, no lo vemos como persona. Lo que pasa es que lo es. A pesar de todo lo es. Pero es evidente que se convierte en enemigo adversus ostem eterna auctoritas. Se ha dicho. Se decía, ve victis, ay de los vencidos. Es decir, no se los trata como personas. Es alguien a quien hay que dejar fuera de juego, reducir a la impotencia o eliminar, incluso físicamente. Con lo cual, naturalmente, tenemos una forma de convivencia negativa y que consiste primariamente en una despersonalización. No se ve al otro como un alter ego. No es otro yo.
no me siento respecto de él como un alter tú, como otro tú. Justamente la relación personal se atenúa o se disipa enteramente. Entonces, evidentemente lo trato como un elemento del cosmos o como una cosa, en definitiva, algo que pierde su carácter propiamente personal. Y esto, claro, naturalmente, esto lleva a un tremendo empobrecimiento. Porque justamente el hombre se crece mediante la convivencia. La convivencia hace que el hombre adquiera una realidad que va mucho más allá de su limitada. Es evidente que la relación general, diríamos, para emplear la palabra más abarcadora, el amor, el hombre en cuanto ama, en cuanto es una criatura amorosa, evidentemente prolonga su vida más allá de sus límites propios. No es solo quien es. En definitiva, se enriquece con la vida de los demás, se proyecta hacia la vida de los demás, la asimila, la hace suya. Esta es la cuestión. Pero cuando se ve al otro hombre como algo hostil, como algo negativo, como un rival, como un enemigo, entonces se deja de considerar como persona. Y entonces el hombre se recluye en sí mismo o en un grupo, en definitiva, un grupo que en esa medida también se despersonaliza. Ustedes imaginen que cuando se afirma hostilmente, negativamente, de un modo excluyente, un grupo, por ejemplo, un nacionalismo, que no es la condición nacional, que es algo enormemente valioso, no es que uno se sienta perteneciente precisamente a una comunidad, no, es que se siente excluyente respecto de las demás, es decir, que se reduce, es reducir el nosotros, puede haber un nosotros inmediato, el nosotros de las personas directamente amadas, el nosotros de la familia, puede haber un nosotros que es la comunidad a la cual uno pertenece, por vínculos históricos o vínculos de lengua o vínculos de cualquier tipo. Pero si esto se afirma de una manera excluyente, en definitiva, los demás se convierten en enemigos. Y esto produce el mayor empobrecimiento que se puede imaginar. Fíjense ustedes que hay que evitar otro error posible, que es la especie de la convivencia abstracta, que está muy de moda en nuestra época. Ahora, evidentemente, la gente emplea una palabra que en principio se puede usar, pero que a la larga es funesta, la palabra solidaridad. Y hay palabras que acaban por desvirtuarse y son peligrosas. Hay gente que tiene un gran interés por países remotos de los cuales no sabe nada. Hay que hacer cosas benéficas en países de los cuales no tienen la menor idea, que no saben ni dónde están siquiera. Pero a los prójimos, a los próximos, a los que están al lado, estos no interesan. Y no tiene ningún sentimiento favorable ni procura hacer su vida un poco mejor. Yo muchas veces he pensado que si cada uno intentara hacer algo felices a unas pocas personas, quizá 3 o 4, hoy el mundo marcharía tan divinamente mejor. Sería asombroso, ¿no? Pero esto no pasa. Hay mucha gente que cuanto más lejos, mejor. Cuanto menos sabe de un país, más se interesa por él. Pero de un modo abstracto. Es decir, no es el próximo, sino el lejano desconocido, con el cual no hay ningún vínculo real. Porque en definitiva falta la conciencia de la fraternidad justificada por la pertenencia al mismo Padre. Sí, es curioso que eso suele abundar. Cuanto más se habla del otro y el otro hombre lejano, desconocido, más se suele omitir la paternidad. No se piensa en ella. Entonces, naturalmente, se queda en una especie de vaga semejanza abstracta. Cuanto más abstracta, mejor. Como ven ustedes, son formas de empobrecimiento. Son formas en que el hombre, lejos de enriquecerse con nosotros, lejos de participar, de comunicar justamente con otros, se aísla o en su realidad puramente individual o en un pequeño núcleo que puede ser la familia, puede haber la familia a veces funciona como una forma de egoísmo, es
decir, le interesa a la familia y nada más, o interesa a la patria y nada más, sin tener ningún vínculo de conexión y de convivencia con otros. Es decir, hay una falta de altruismo real, de interés por el otro concreto, compensado con una especie de vago altruismo que no tiene contenido. Y esto engendra el prosaísmo. Son formas de vida enormemente prosaicas. Mientras que hay un lirismo concreto, naturalmente, en la presencia, el conocimiento, el goce del hombre concreto, del hombre a quien podemos imaginar, a quien podemos conocer, con quien nos podemos comunicar, con quien intentamos realmente convivir. Como ven ustedes, son dos formas enormemente distintas, que tienen como base el fenómeno radical, necesario, inevitable de la convivencia. El hombre convive, quiera o no, mal o bien, en cualquier forma. Desde el punto del amor, en el sentido más lato de la palabra, o de la hostilidad, de la enemistad, del odio, la forma más aguda. Y existe también. Las dos cosas son posibles. Pero el problema está en que una de ellas engendra precisamente el lirismo, engendra emoción, imaginación, se recrean las otras vidas, se las imagina, se las incorpora, y en el otro se elimina justamente la condición propiamente personal. Piensen que hay un concepto que está en el credo, en el símbolo de los apóstoles, la comunión de los santos. Es curioso que en la medida en que se habla de comunidad todo el tiempo, la palabra es una de las palabras más usadas y más abusadas, rarísima vez se habla de la comunión de los santos, que sería la forma culminante precisamente de la convivencia, trasladada incluso a la otra vida, a la imaginación de la otra vida, el sentirse justamente en comunión, en interdependencia, con la esperanza justamente de una convivencia actualizada. Es justamente la culminación, es el concepto, diríamos, en que culmina la función, la esperanza, en que la convivencia sea real, sea posible. Incluso se la imagina más allá de la muerte. La inversa es la otra forma, la negativa, la hostil, en la consideración del otro, repito, como rival. La forma de la rivalidad es el origen, precisamente, el disputarse las cosas. Es evidente que la cosa evidentemente ha empezado por la disputa de los bienes materiales, de la comida o del fuego, de una choza en que albergarse para evitar el frío. Evidentemente, el otro es un estorbo, en definitiva. Y esto, evidentemente, se generaliza, se lleva a cosas mucho más complejas, mucho menos directas, a veces no materiales, pero que se afirman con una actitud excluyente. Creo que la clave precisamente es lo excluyente, la convivencia que justamente se nutre de los demás. Pero naturalmente la razón de que haya lirismo en un caso, prosaísmo en otro, es el uso de la imaginación. Cuando el hombre convive de una manera positiva, imagina al otro. Piensen que al prójimo lo conocemos no solo perceptivamente, principalmente lo conocemos imaginativamente. Ante una persona la tenemos físicamente presente, la vemos, la podemos tocar, la oímos y habla. Sí, todo eso está bien, es solamente el punto de partida. Lo que hacemos con el prójimo es imaginarlo. No olviden ustedes que la intimidad es justamente inaccesible a la percepción. Partiendo de la percepción visual o de la percepción auditiva o de la percepción táctil, podemos imaginar a la persona, podemos imaginar su intimidad. En cierto modo transmigramos a ella ese hecho
fundamental, posible, extraordinario, y yo he insistido muchas veces desde el punto de vista puramente teórico, de la posibilidad de la interpenetración de las personas, que se contrapone, y es curioso que la expresión lo muestra, la impenetrabilidad de los cuerpos. Es evidente que en física, desde los manuales más elementales, se habla de la impenetrabilidad de los cuerpos. Donde está un cuerpo no está otro, claro. Este está encima de la mesa, pero la mesa está debajo y no se pueden... no, están impenetrablemente. En esa realidad extraña que es la persona, no. Es posible precisamente la interpenetración de las personas. Esta es la forma positiva. Pero claro está que la persona puede actuar blindándose frente a las demás, aislándose de ellas, repeliéndolas. Y entonces eso desaparece. Pero claro, lo hace perdiendo su propia penetrabilidad, perdiendo un rasgo capital de la condición personal. Fíjense ustedes que la renuncia a las otras personas como tales significa, hasta donde es posible, una renuncia a la propia condición personal. La despersonalización de los demás acarrea la despersonalización propia. La personalidad es un fenómeno que admite grados, como todo lo humano, que tiene grados, que puede ser un mínimo, puede ser un máximo. Y es evidente que justamente es el paralelo, es el correlato del lirismo, de la vida o del prosaísmo. Imaginen ustedes hasta qué punto puede haber variaciones. Las variaciones personales, las variaciones individuales son incontables. O se podría ver, si pudiéramos hacer un análisis de la realidad, si pudiéramos hacer una especie de análisis espectral de la persona, encontraríamos las enormes diferencias. Pero hay también el carácter colectivo, hay formas de vida, formas de convivencia que están hechas de lirismo o de prosaísmo, que están hechas de personalización o despersonalización, y que tienen, por tanto, grados de realidad personal profundamente distintos. Ustedes pueden comparar diferentes países o un país en diferentes épocas. A lo largo de la historia puede cambiar, puede tener máximos y mínimos de estas cosas. Fenómenos capitales sobre los cuales la atención se fija poco, raras veces, que tienen un alcance inmenso. Es curioso cómo la atención que el hombre presta a la realidad no tiene mucho que ver con su importancia y con su alcance. Sobre las cosas más importantes frecuentemente se resbala. Se marca la atención, se pone la atención y el análisis incluso minucioso sobre aspectos, dimensiones a última hora poco importantes, poco interesantes. Yo pienso muchas veces que si el régimen de la atención, que es algo capital, se atiende poco a la atención, se piensa poco en la atención. Si la atención fuera mayor y dirigida de una manera inteligente, creo que la calidad de la vida tendría un incremento que casi ni podemos imaginar. Seguiremos el próximo día.